Santiago capítulo 2, versículos 14 en adelante. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Leamos todos juntos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguna dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Oramos. Padre divino, te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús por ese amor, por esa misericordia. Sabemos, Padre, que cada palabra que tú expresas a tus hijos es por amor. Así que te damos las gracias en el nombre de Jesús y te pedimos esta mañana: sí, Señor, háblanos a la mente y al corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. La palabra nos enseña allá en la carta que conocemos como a los Efesios, que somos salvos por gracia mediante la fe. ¿Pero qué es la fe? Nosotros nos llenamos la boca, muchas personas que decimos que somos cristianos, que somos salvos por la fe. Cuestionamos a la gente que habla de las obras para agradar a Dios, y no nos damos cuenta que estamos cayendo en un solemne error. Porque ciertamente somos salvos porque Dios es bueno, que es igual a decir salvos por gracia. Pero que Dios en su bondad nos entregó un instrumento, una llave, para accesar a esa gracia, para hacer efectiva esa gracia, esa buena voluntad de Dios. Y eso se llama fe. ¿Y qué es la fe? Literal y prácticamente la fe significa creer, dar por hecho algo que todavía no lo vemos, que todavía no lo tenemos. De hecho, la palabra del Señor nos dice en la carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 1 que la fe, hermanos amados, es dar por hecho, es dar por seguro eso que no tenemos, es tener la convicción de todas esas cosas que esperamos. La palabra del Señor dice que los justos viviremos por la fe, es decir, declarando las cosas que no son
como si ya fuesen. Pero la fe es una palabra que viene del lenguaje latín y que significa lealtad. ¿Sí? Si yo digo que tengo fe en Dios, le voy a ser leal a Él. Le voy a ser fiel a Él. Si le creo a Él, le voy a obedecer. Lo que Él me diga que espera de mí, eso voy a tratar de traerlo a la práctica. Cuando leemos la palabra del Señor, pareciera que la palabra se contradice. En el versículo 24, usted tiene abierta su Biblia, por eso pedí que la tuviera con usted. Dice: ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pero la palabra nos enseña, y es lo que nos han recalcado desde los púlpitos, que las obras no cuentan para ser salvo. Pero lo que está diciendo el Señor a través de Santiago es algo diferente. Y no es que se esté contradiciendo, está diciendo lo mismo, pero desde otro punto de vista, que de alguna manera se complementa. Si una pareja dicen estar enamorados el uno del otro, pero no se frecuentan, pero no se hablan, pero no se comunican, ¿será verdad que estas personas están enamoradas? Si el estar enamorado significa interesarse en el bienestar del otro. Si yo estoy enamorado de mi esposa, es porque estoy interesado en ver qué hago por ella. Anoche mismo la señora no ha dormido, me agarró un exceso de tos. No se han recuperado todavía, les comenté que estuvo enferma. Y me decía a las 2 de la mañana: desde ayer tengo un dolorcito aquí. ¿A dónde? Aquí, que me hace así, como decía el doctor Chapatín, ¿va? ¿Dónde tenés el dolor ahí? Sí, va. Mira, espero en Dios Todopoderoso que eso no pase a más. Pero no importa si estoy dormido, que igual que tú no puedo dormir, pero si estoy dormido y sentís que va intensificándose ese dolor, hablame inmediatamente. Nos vamos a ir para el hospital, porque en ese lugar hay algo que se llama apéndice, y cuando empieza ese dolor ahí, no da tiempo. Si sentís que te duele, no. Yo podría haberle dicho: ya te va a pasar, hombre. Si de aquí a unos tantos días no te compones, vamos a ver qué hacemos. No, como la amamos a la señora, háblame, decime qué tenés, decime qué necesitas. Mi esposa tiene una condición que no mucho me agrada, que aunque se esté muriendo no me dice. ¿Qué tenés? Nada. ¿Te sentís bien? Sí, estoy bien. Ya está doblando el pico. No, decime. Si nosotros realmente creemos en alguien, nos interesamos en ese alguien, vamos a velar por ese alguien. No es posible que una persona diga que cree en Dios, pero no le nace el deseo por congregarse. Si la palabra nos enseña, hermanos amados, que es bueno que estemos los hermanos juntos y en armonía. Si la palabra nos dice que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre,
Si cuando estudiamos la palabra del Señor, en lo que conocemos como el Nuevo Testamento, que marca los inicios de la iglesia primitiva, lo que vemos es que los hermanos siempre estaban juntos, siempre estaban reunidos con el propósito de alabar, de adorar y de escuchar hablar a Dios. Si alguien dice que cree en el Señor, si alguien dice que cree en Dios, pero no le nace el deseo por congregarse, la expresión que declara es falsa. No sirve de nada, porque la fe se comprueba por las obras. Oiga esto, cuán equivocados estamos. Ponga atención. Es más probable que esa gente que tanto criticamos porque hace obras y porque no le hemos escuchado decir que cree y que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, decimos que esa gente no es salva. Esa gente, muchas de ellas, es más salvo que nosotros. Porque si nosotros creyésemos verdaderamente en Dios, haríamos cosas buenas. Pero gente que decimos que somos cristianos evangélicos, somos tan egoístas, tan rencorosos, tan cizañosos. Esta gente no anda diciendo, ya acepté al Señor, ya recibí al Señor. Lo demuestra con hechos, que ama a su prójimo. Y si ama a su prójimo, es porque está obedeciendo y honrando a Dios Todopoderoso. ¿Está conmigo? Esa gente respeta el momento de la comunión, el momento de la consagración a Dios, lo respetan. Allí no hay baño, allí no hay cafetería. Allí están consagrados a poner atención a lo que Dios quiere darles a través de ese intercesor que se llama religioso. Están más en la verdad que nosotros, que decimos que estamos en la verdad. Muchos nos congregamos en la iglesia, pero lo que buscamos es una entretención, es un espectáculo. Una y otra vez lo he escuchado y es así. Las iglesias donde hay más gente es donde hay espectáculo, donde hay show, donde solamente es la predicación. Las iglesias están vacías. Mire usted las iglesias de los hermanos que conocemos como iglesias proféticas. 10, 15 hermanos, 15, 20, 30 años, no pasan de ahí. ¿Por qué? Porque predican la palabra de Dios, porque declaran la palabra de Dios, porque esa gente sí cree y esa gente se humilla delante de Dios y pasa 1 o 2 horas de rodillas clamándole a Dios. Porque esa gente pasa 1 hora, 1 hora y media, 2 horas de pie alabando al Señor sin parar. ¿Y por qué lo hacen? Porque realmente creen que están alabando a un Dios vivo, real y verdadero. Esa gente no anda viendo la hora, no se molesta porque el pastor se va a pasar, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro. Les decía como una broma, y ojalá un día fuese así, que los cultos fueran de 3 horas. 3 horas, una fiesta. Cuando íbamos al baile, a la discoteca, nos enojábamos cuando oíamos la música que marcaba el final del momento que habíamos ido a pasar a la discoteca, al baile. No queríamos que terminara. ¡Ay, ya terminó! ¡Ay! A la bala, que es tan larga, dice, muy poquito. Pero ¿qué puede ser mejor que estar en la presencia del Señor? Y si nosotros nos pasamos, ay, ya se pasó.
Ay, ya es tarde. No sirve, su fe es falsa. Está muerta. Y si está muerta, y si es falsa, lo más probable es que cuando Cristo venga, usted no se va a levantar con Él. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque la fe se comprueba por las obras, es decir, por las acciones. ¿Por qué no nos involucramos en el servicio físico, en el servicio espiritual de la iglesia? Porque no creemos. Porque nuestra fe es vana, porque nuestra fe está muerta. Si nuestra fe fuera viva, si honramos y glorificamos el nombre del Señor, Señor, diríamos, sabemos que si tú has permitido que tengamos este lugar para congregarlo y está vacío, sabemos que esto no te agrada, vamos a hacer algo, nos vamos a poner a trabajar. Hemos escuchado que la mies es poca y los obreros pocos. Quiero ser un obrero tuyo. Hermanos, vamos a ponernos a orar. Hermanos, vamos a hacer un culto solo de oración, solo de clamor. Que Dios toque las almas que están rebeldes, que las traiga. Aquí las vamos a consentir, aquí las vamos a cuidar, aquí les vamos a servir. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque nuestra fe es muerta. ¿Alguien dice amén? Se enojan cuando se les dice, mire, la iglesia está muerta. No alaban. ¿Por qué no alaban? A mí me da pena. El que me negare aquí en la tierra, dice el Señor, yo le negaré allá arriba en los cielos. Mire cómo dice la palabra del Señor, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dije hace un momento y repito, hay mucha gente que dice que cree en Dios. ¿Ya le hablaron de Cristo Jesús a usted? Ah, sí, ya me hablaron. ¿Usted cree que hay un Dios todopoderoso? Sí, yo creo. ¿Está dispuesto usted a decirle al Señor que le recibe como Señor y Salvador? Ay, ¿para qué? Yo creo. Mentiras. Porque las obras empiezan desde que abrís tu boca para declarar a los cuatro vientos que Jesús es el Señor. La fe sigue su proceso. Cuando hemos nacido de nuevo, el Espíritu de Dios viene en nosotros y sucede lo que sucedió con Pablo, con Saulo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Ponernos a disposición de nuestro Dios Todopoderoso. Si no hacemos eso, lo que estamos haciendo es matando el tiempo, pasando el tiempo. Venimos a la iglesia cuando no tengo dónde ir ahora. Hoy no hay billetes para ir al puerto, para ir al cine, para ir al metro. Voy a ir a la iglesia. ¡Qué bueno! Está llena la iglesia. Está llena de falsedad. Está llena de mentira. Dice la palabra del Señor, ¿podrá la fe salvarle? Dice en el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si no hacemos frutos dignos de creyentes, es decir, de arrepentimiento, como le dijo Juan el Bautista a los fariseos, la fe que profesamos es muerta y esa fe no sirve de nada. La fe que salva, la fe que nos da la seguridad que somos hijos de Dios, la fe que nos da la seguridad que cuando Cristo venga por su iglesia nosotros iremos con Él
es la fe que se demuestra a través de los hechos, a través de las acciones. Podrá valer, podrá ser certera la fe de una persona que nunca busca tener un momento de comunión con Dios a través de la oración. ¿Podrá ser real la fe de alguien que nunca se interesa en comprar un ejemplar de la palabra de Dios? ¿Podrá ser real y verdadera la fe de alguien que tiene una Biblia y la tiene tirada, no sabe ni dónde y nunca la lee? No nos sirve, está muerta. No sirve de nada, solo es una expresión, yo creo. Aquí dice la palabra, también los demonios creen y tiemblan, pero no se someten, no obedecen a Dios, no hacen caso, y ellos van directo al infierno. ¿Qué pasará entonces con nosotros los seres humanos que decimos que creemos, pero hacemos lo que nos da la gana? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es la seguridad de nosotros? Usted ha escuchado que la iglesia vive una mentira, y esa es la verdad, que la iglesia vive un engaño por ella misma. El evangelio de Jesucristo es la verdad, pero no vivimos el evangelio de Jesucristo. Los demonios creen y tiemblan, pero van camino al infierno. Si nosotros decimos que creemos, ay no, si el Señor es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo, pero no deja la querida, pero no deja la movida, pero no deja la maledicencia, pero no se quiere arrancar las raíces de amargura, sigue teniendo rabia y me las paga porque me las paga. Mentira, su fe no sirve, está muerta. ¿Alguien dice amén? Eso dice la palabra. ¿Amén o no amén? Por eso le dije, tenga abierta su Biblia. Dice la palabra en el 24. Ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Sí? Ponga atención. La fe se demuestra con hechos. La fe es acción. La fe que salva es aquel hombre que realmente declara con su boca desde lo más profundo del corazón que Jesús es el Señor y que se pone al servicio de Dios en beneficio de las almas. Decimos que somos creyentes, que tenemos fe, y tenemos un montón de gente que es instrumento del diablo en la casa. Si tenemos fe, ¿qué estamos haciendo por esa gente? Sentimos rabia por ellos y con ellos, pero nosotros no nos humillamos, no hacemos por dar el ejemplo de que hay un Dios todopoderoso que es capaz de controlar la ira del hombre. Mire, hagamos un paréntesis. Constantemente estoy teniendo malos momentos. En mi casa hay gente que no está convertida. Y escucho incluso malas expresiones. Yo ayer escuchaba en la predicación del domingo que le decía que a mí me toca oír música secular. ¿Y sabe por qué tengo que soportarla? Esperando que Dios Todopoderoso atienda mi clamor y mi súplica. Y yo lo soporto con paciencia. ¿Por qué lo hago? Porque yo he creído que hay uno todopoderoso que pelea por mí mis batallas.
Si yo quiero arreglar las cosas por mí mismo, mi fe es vana, es muerta. No he creído que hay un Dios bueno y todopoderoso que está por mí y para mí. ¿Está conmigo, iglesia? Mire cómo dice la palabra del Señor. 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera, dice, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Nota muchos ejemplos la Biblia. Rahab, ¿quién era? Era una señora que tenía una casa de citas, se dice aquí, ¿verdad? Una prostituta. Habían muchachas. Pero cuando llegaron los hombres, los espías del pueblo de Israel, los que Dios había permitido que fueran a reconocer que era una realidad la promesa que les había dado, esa mujer tuvo miedo y creyó que esos hombres eran enviados de Dios y lo demostró con hechos. Yo creo que estos hombres realmente son enviados de Dios, voy a protegerlos, voy a ponerlos a salvo. Y eso le valió para que aún fuera ella contemplada dentro del árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. ¿Escuchó eso? Y era una prostituta, dice la ramera. Veamos unos ejemplos, hermanos amados, de lo que realmente es la fe que vale. Hebreos capítulo 11. Veamos qué dice la palabra del Señor. Hebreos 11:7 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Se dice que cuando Noé recibió la palabra de Dios de que construyera el arca, aún no había llovido sobre la tierra. Ponga atención. No había llovido, pero Noé le creyó a Dios. Es decir, tuvo fe, creyó y le obedeció. Y Noé está loco. ¿Y qué estás haciendo? Un barco, ¿y con qué lo vas a mover? ¿Y para qué? ¿Dónde has visto agua que sea capaz de mover ese armatoste que estás haciendo? Pero a Noé no le importó las críticas y se puso a trabajar. Y se puso a trabajar. ¿Cómo dice la palabra en el 7? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Ponga atención, no se veían. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Si viene de Dios y le hemos creído a Dios y recibimos una palabra de Dios, la damos por hecho. Si Él nos está mandando que vayamos y prediquemos a toda criatura el evangelio de Jesucristo, hagámoslo. Si no lo hacemos, simplemente es porque nuestra fe está muerta. Nuestra fe solo es del diente al labio, y esa fe no salva. Esa fe no salva. Porque hay un montón de gente que dice que es creyente, que es cristiana evangélica, y vive igual o peor que la gente del mundo. Porque su fe es del diente al labio. Su fe no salva. Les he contado una y otra vez que en mis últimos años de trabajo secular tenía un compañero de trabajo que antes que nos despacharan nuestro trabajo teníamos una sala, una trastienda, se le llama en este lugar, y teníamos una televisión y poníamos para entretenernos cualquier cosa. Un servidor ponía el canal de nuestra iglesia, y cuando entraba un compañero que decía que era salvo, más salvo que yo, me llegaba a arrebatar el control y me decía: andate para la iglesia, no querés ir a la iglesia porque no querés llevar el diezmo, no seas sinvergüenza, me decía. Yo soy más salvo que vos, dame el control.
Se lo daba. Y cuando le entregábamos el control, ¿qué era lo que él ponía en la televisión? Canales pornográficos, que para ese entonces, en pleno día, los tenían en acción. ¿Era salvo? ¿Su fe era verdadera? Él se llenaba la boca de decir mi pastorcito a su pastor. ¿Sí? Decía que él era salvo, más salvo que un servidor. Pero ¿qué era lo que veía? Se enojaba porque se ponían los canales cristianos. Él quería ver pornografía. Si sigues viviendo la misma vida que vivías antes de decir que has aceptado a Cristo, tu fe no sirve. Tu fe no vale. Tu fe está muerta. Lo dice la palabra del Señor. ¿Podrá la fe salvarle? El hombre es justificado por las obras de la fe. Ojo, y una vez más repito, no se está contradiciendo la palabra del Señor. La fe es la llave, es el instrumento que Dios nos dio. Pero la fe necesita una comprobación. Y esa comprobación son las obras. Si no haces obras muy diferentes a las que antes hacías en el mundo, tu fe se queda solo en una expresión, pero no es una realidad. Veamos qué más. Hebreos 11, 8 al 10 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Oiga, Abraham le creyó a Dios, dice la palabra, y le fue contado por justicia. Fue justificado. ¿Por qué? Tuvo él que decir, yo creo, yo recibo al Señor. No, él obedeció la palabra de Dios. Él se puso a trabajar para Dios. Ponga atención, iglesia. Dese cuenta cómo estamos nosotros extraviados, criticando y juzgando a los que están sirviendo en beneficio de las almas. Y solo porque no los hacemos que digan yo acepto al Señor Jesús, ellos lo aceptan más que nosotros. Porque aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas es estar dispuesto a obedecerle. Es estar dispuesto a hacer algo diferente a lo que antes hacíamos. ¿Alguien lo cree? Los veo asustados, hermanos. Démosle gracias al Señor, porque a tiempo nos está hablando. Démonos cuenta si realmente la fe que profesamos es una fe viva. ¿Hay un cambio en nuestras vidas? ¿Qué sentimos cuando venimos al culto? ¿Qué sentimos en el tiempo de la alabanza? ¿Qué sentimos cuando la palabra está siendo declarada? ¿Hay una motivación a ponernos a trabajar para el Señor? Mire, Abraham dice, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Todavía tenemos un ejemplo más grande en Abraham, que cuando fue probado, dice, Abraham ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando Abraham que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Estoy en el versículo 17. Si a nosotros nos ponen, nos invitan
a que nos involucremos en el servicio de la iglesia, si nos invitan a que vayamos a predicar la palabra, ¿estamos dispuestos a obedecer? Pero yo no creo que el Señor me mande que yo vaya a ganar almas si Él sabe que tengo que ir a hacer el almuerzo, si Él sabe que tengo que ir con estos hipotes. 100 años tenía Abraham cuando Dios le permitió ser un padre de familia, y aproximadamente a los 13 años de edad se lo pidió que se lo entregara, que lo sacrificara para Dios. Es igual que le quitara la vida. Y Abraham, que sabía realmente quién era su Dios, dijo: sé que nuestro Dios es capaz de devolvérmelo aún de entre los muertos. Yo lo obedezco porque yo sé en quién he creído. ¿Está conmigo, iglesia? La fe que salva, hermanos amados, es la fe que se demuestra por nuestras acciones. Si decimos que somos creyentes y nos resistimos a involucrarnos en la alabanza, en la adoración, en el servicio para Dios, nuestra fe solo está en nuestro pensamiento para engañarnos. No es una verdad. Si en nosotros está el deseo, el anhelo de hacer cosas totalmente diferentes a las que antes hacíamos, hermano, necesitamos hermanos para que vengan a hacer limpieza a la iglesia. Vas a creer, pastor, llamando gente para que vayan ahora, con que ni en mi casa barro. Ya viene el Señor, no te preocupes. No te pongas a hacer nada, ya vas a tener tiempo para descansar. Al diablo sí le vas a ir a barrer la casa, porque no te vas a levantar, porque tu fe es muerta. Terminemos, hermanos. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11:23 en adelante, dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Qué lindo es, qué linda esta palabra, ¿va? Porque se sostuvo como viendo al invisible. A nuestro Dios todopoderoso no lo hemos visto, pero lo sentimos en nuestro corazón. Si realmente hemos creído y estamos creyendo en Él, lo sentimos, que Él se mueve, que Él nos habla. Obedezcamos su palabra. Involucrémonos, volquémonos en acciones para Él. Comprobemos, ¿seré salvo realmente o no seré salvo? ¿Me gusta o no me gusta la alabanza? ¿Cuántos cánticos espirituales te sabes tú de memoria? ¿Con cuántos cánticos espirituales te deleitas y alabas al Señor? ¿Cuánto tiempo pasas hablando con Dios? ¿Cuáles son los problemas que le has puesto en las manos del Señor? ¿Cuánto estás confiando en que Dios arreglará esa dificultad? ¿A cuántas personas les estás hablando de que hay un Dios real y verdadero, todopoderoso, que cambió tu vida y que quiere cambiar también la de ellos? ¿A cuántos hermanos les limpias la silla, les limpias el piso, les limpias los baños, les atraviesas la calle de la mano, les llevas a su casa en tu vehículo? ¿A cuántos estás sirviendo? ¿A cuántos les estás interesado en que ellos puedan tener la comida que tú tienes? ¿En cuántos te estás interesando porque tengan el techo que tú tienes? Hermanos amados, la fe sin obras es muerta. Pidámosle a nuestro Dios
que nos ayude, que nos capacite para poder hacer las obras dignas de arrepentimiento. Que podamos tener la seguridad que si Cristo viene hoy, nos vamos con Él. Que nos vamos con Él. Voy a terminar con esto. Mire usted cómo si es realidad esta palabra, que la iglesia de Jesucristo en un alto porcentaje vive un engaño. ¿Qué dice el Señor en Mateo 7:22? En aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Se daban color, se daban el taco de que eran hermanos. Pero el Señor les va a decir: apártense de mí, yo nunca los conocí. ¿Está conmigo? Aquellos que alaban y ensalzan al enemigo, declaran sanidades, pero esos no se van con Dios, se van con el diablo. Hermanos, la fe que vale es la fe que se comprueba por las obras. Y las obras que comprueban la fe son las obras que agradan a Dios. Si usted lo cree, le damos un aplauso fuerte al Rey. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Padre, te damos gracias